A fondo, con Eduardo Torreblanca. Sean ustedes bienvenidos a este programa que transmitimos en vivo y en directo para usted en donde se encuentre. Muchas gracias por estar con nosotros en un tema que es fundamental, cómo nos pinta el año 2021 a partir de los documentos básicos que en esta semana ha presentado el gobierno federal a la soberanía legislativa. Podemos anticipar cómo nos va a ir o cómo nos puede ir o cómo probablemente nos vaya el año entrante, y créeme usted que pinta tan complicado como le estaba yendo a nuestra compañera allá en Washington, dando su nota, su información entre un terrible aguacero. Así es que le digo que va a ser tan complicado como el aguacero que vivió nuestra compañera, y que vamos a comentar con especialistas. Nosotros solamente somos los provocadores de respuestas inteligentes en manos de quienes conocen, expertos en el tema, conocedores del tema, y a quien agradezco de manera muy importante el hecho de que esté aquí con nosotros presentes. Muchas gracias, Luis Pasos, te aprecio mucho que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, por invitarme. Un afectuoso saludo a ti y a quienes nos escuchan. Gracias, Arturo Huerta, economista también de la UNAM. Muchas gracias, Arturo. Gusto en verte nuevamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todos. Muchas gracias. Y también a un economista destacado, Gustavo de la Rosa. Muchas gracias. Gustavo, te aprecio mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Buenas tardes a todo tu teleauditorio y a los ponentes, al doctor Pasos y al doctor Huerta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el asunto podría ser el gobierno, se los dije días antes, se expuso a los legisladores del partido Morena de que las cosas venían, decía mi abuelita, del cocol. ¿Y qué tan del cocol pueden contemplarse? Bueno, yo te preguntaría, Luis, en una primera entrada, lo más breve que puedas, ¿de qué color pondrías el 2021 a partir de lo que conoces del paquete económico que presentó el gobierno a los legisladores? Mira, Eduardo, la neta, cuando una cosa o un futuro está muy incierto, pues vemos con que primero tendríamos que decir qué va a pasar al final de este año, porque el año que entra está muy lejano en relación a expectativas. Sin embargo, viendo el paquete, primero vemos que parte de una premisa falsa, y es el crecimiento económico. Entonces, si queremos que una empresa privada o pública te vaya bien, tienes que partir de premisas realistas. Y la primera premisa falsa es que vamos a crecer un 4.6% en los Estados Unidos. La mayor parte de los analistas hablan de que el año que entra probablemente no haya crecimiento económico en México. Y de este año, pues hay quienes dicen que va a caer 10%, yo creo que va a caer menos 17%. Y creo que el año que entra, si crecemos 1.0 o 0.1, es mucho. Esa es mi visión en este momento. Arturo, ¿compartes la visión de mi querido Luis Pasos? Mira, efectivamente, el paquete presentado por la Secretaría de Hacienda contempla una caída de 8% para el 2020. Y la cuestión es de que los mismos analistas han ido señalando de que vamos a caer más del 10%. Las corredorías internacionales colocan a México como de las 3 economías que más va a caer en el 2020. ¿Por qué razón? Porque no ha habido política económica para encarar la crisis, para encarar la pandemia, ni encarar la caída de exportación, ni del consumo, ni de la inversión privada. Y no obstante que la política económica es causante de esta crisis, se sigue con la misma política económica. Se contempla un paquete fiscal de equilibrio fiscal de las finanzas públicas, de balance primario igual a 0, y eso implica contracción del gasto público, que por lo tanto se sumará a la caída de exportaciones, a la caída del consumo y la inversión privada, y por lo tanto yo no veo perspectiva alguna de que vayamos a crecer al 4.6% el próximo año. Es decir, no va a haber una recuperación en forma de V, como el gobierno contempla, sino que vamos a un estancamiento prolongado por muchos años mientras siga esta política económica. ¿Coincidirías con esos dos puntos de vista, Gustavo? Sí, mira, Eduardo, aquí te lo voy a poner en términos de clima. Se nos espera un invierno prolongado y frío, pero bueno, hay que ver el paquete como un todo, ¿no? Tiene varios aspectos. Por una parte es un paquete conservador, como bien lo dijeron,
por momentos optimista, sobre todo en la parte de crecimiento, ¿sí? Y en otro lado, pues también es un paquete realista, ¿no? Porque no hay más espacio para recaudar, ¿no? No hay más ingresos, no hay forma de obtenerlos, ¿no? Entonces hay que ver cómo viene el panorama. Yo veo difícil un crecimiento de 4.5, pero sí lo veo entre un rango de 3 y 4%, ¿no? Sobre todo que viene un crecimiento o una recuperación del exterior. El paquete como tal no es un motor de crecimiento, ¿no? Eso es un hecho. No solo ahorita, desde hace varios años, los paquetes presupuestales han, pues vaya, reducido esa capacidad de tener un efecto multiplicador en la economía, ¿no? Y es precisamente por el gasto. Hay conceptos en el gasto que están comprometidos y el espacio fiscal para ejercerlo en infraestructura, en un gasto productivo, se reduce, ¿no? Entonces, se viene una discusión interesante en las cámaras, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, y pues vamos a ver cómo se da. Esta es la propuesta del Ejecutivo, no hay que olvidarlo, ¿no? Se viene las discusiones, vamos a ver cómo se dan. Un cuerpo legislativo dominado por los legisladores de Morena me sugiere, salvo su mejor opinión, Luis, que sí, señor presidente, de cómo lo quiere. Por supuesto, señor presidente, levanto el dedo y apruebo. O sea, yo no sé si tengan los pantalones para hacerle modificaciones siquiera menores a la propuesta del Ejecutivo Federal. Pero opínanos tú. Mira, primero es importante dejar claro que, como dijo Gustavo en cierto aspecto, ya no podemos pensar en el Estado, en el gasto público, como un multiplicador de la inversión y del crecimiento. El gastar más sería simplemente pues emitir dinero que no pueden hacerlo, emitir deuda y más adelante pues hacer un mayor déficit fiscal. Lo que tienen que hacer es racionalizar más el gasto. No hay forma de aumentarlo, yo creo que sería un grave error, pero lo que se tienen que cambiar son las expectativas negativas y la incertidumbre que existe. No es el Estado, el gobierno el que puede estimular la economía, sino son los inversionistas privados, nacionales e extranjeros. Pero si sigue esa expectativa negativa, si sigue haciendo lo mismo, si sigue cerrado la inversión en el sector petrolero para los privados, contradiciendo la Constitución, si siguen cerrando empresas. Entonces, ha habido muchos errores, el aeropuerto, todas estas que ya se han repetido, el frenar en Mexicali una obra que han frenado la inversión extranjera. Los únicos que están invirtiendo en México más bien es inversión financiera especulativa. Entonces, si nosotros seguimos por el mismo camino el año que entra del que estamos actualmente, pues vamos a tener los mismos resultados. La caída en el 2020 no es exclusivamente por el COVID. El COVID, recordemos que llegó después de que ya estábamos en recesión, que tuvimos un 2019 de caída. ¿Por qué? Porque se asustó la inversión, porque hay inseguridad jurídica, hay falta de Estado de Derecho. Y si esto persiste, si ese es el mensaje negativo que estamos mandando, creo que no va a haber crecimiento en el 2021. ¿Crees que hay condiciones para pensar en una reconciliación del sector privado y el gobierno federal, Arturo? ¿O crees que está en el ADN del señor presidente el simple y sencillamente mantener una posición de división en lugar de unión? Mira, el gobierno ha cometido un grave error al decir que las empresas encaren la problemática por sí solas, que la preocupación del gobierno es ayudar a los pobres y sus obras de infraestructura. Resulta que está habiendo un montón de empresas que están quebrando justo por la falta de apoyo gubernamental. En la mayoría de los países está habiendo políticas de subsidio, están permitiendo a las empresas postergar el pago de impuestos, postergar el pago de prestaciones laborales, los gobiernos están asumiendo el pago a los trabajadores justo para preservar la planta productiva y evitar la quiebra de empresas. En este país está habiendo mucho cierre de empresas, no solamente por la pandemia, sino por la propia crisis, por la falta de apoyo gubernamental. Eso se traduce en menor capacidad productiva que afectará el crecimiento presente y futuro. Al haber menos capacidad productiva, tanto por el cierre de empresas como por la fuerte contracción de la inversión,
pública y privada, disminuye el crecimiento potencial y hará más difícil retomar el crecimiento económico, hará más difícil recuperar la generación de empleos que se han perdido. Aquí yo quiero plantear una diferencia con respecto a lo que dijo Gustavo y Luis, en el sentido de que no hay espacio fiscal para que el gobierno gaste. Estamos en un contexto de crisis de proporciones. ¿Qué es lo que está pasando en la mayoría de los países del mundo? En el caso de Inglaterra, el Banco Central le está comprando deuda, a pesar de que el Banco Central de Inglaterra es autónomo, le está comprando deuda al gobierno a una tasa del 0.1% para que el gobierno incremente el gasto y encare la crisis que están enfrentando. En la mayoría de los países la tasa de interés es cero, cercana a cero. En Guatemala es 1%, en Chile es 0.5% y aquí la tasa de interés sigue estando muy alta. Perfectamente el gobierno puede incrementar el gasto público deficitario financiado por el Banco Central y eso no generaría presiones inflacionarias porque hay altos niveles de capacidad ociosa debido a la caída de exportaciones, a la caída del consumo y en consecuencia el gobierno puede incrementar el gasto público deficitario financiado por el Banco de México para incrementar demanda, para preservar planta productiva, para crear condiciones de empleo y eso no sería inflacionario si ese gasto se dirige en favor de la producción nacional. Y por lo tanto, repito, si hay alternativas, lo que falta es la voluntad política para encarar esta crisis de pandemia y económica y de desempleo que enfrentamos. Me gustaría mucho escuchar a Luis. Déjame primero repasar rápidamente con Gustavo de la Rosa. Administramos mal la emergencia sanitaria y por eso estamos pagando estas facturas, Gustavo. Mira, efectivamente ha habido errores en el manejo, sobre todo de algunos fondos que se tenían para emergencias, que ya perdieron cierta capacidad financiera, lo dijo bien el secretario de Hacienda, no hay más fondos, esto hay que considerarlo, aunque creo que de manera indirecta Hacienda está considerando un posible remanente para el próximo año por parte de Banxico, ¿no? No se considera en el presupuesto porque obviamente no está dentro de sus capacidades, pero se estima que puede haber un remanente cercano a 500,000 millones de pesos, ¿no? Ahora, retomo el tema un poco de lo que es la deuda, ¿no? Como bien señalaban, pues efectivamente yo creo que el gobierno debería considerar un déficit para incrementar el gasto. Ahora, sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque los niveles de deuda con los que tiene México están elevados, o sea, son 50, casi arriba de 50% del PIB. Pero te voy a dar un dato, Eduardo. Un peso de cada 10 de los ingresos van a ir al pago de deuda. Esto es una proporción que ha ido creciendo con el tiempo debido a altas tasas de interés, efectivamente, debido a tipos de cambio y debido a la proporción de deuda que tenemos, ¿no? Entonces, incrementar la deuda nos llevaría a que esa proporción fuera más alta. Solo por considerarlo, por ejemplo, la recaudación del IVA. La recaudación del IVA representa por ahí de 3.9% del PIB. No nos alcanzaría toda la recaudación del IVA para hacer el pago del costo financiero de la deuda. Otro elemento muy fuerte y que ha venido creciendo de manera muy importante en las finanzas públicas y que ha limitado el gasto es precisamente estos gastos en pensiones. Tanto las contributivas como no contributivas, más o menos van a absorber el 4.9% del PIB el próximo año, perdón. Y nuevamente han tenido un crecimiento de 6.6% promedio real en los últimos 10 años, ¿no? Un crecimiento mayor al que es el crecimiento de la economía, un crecimiento mayor a lo que es la recaudación o el propio gasto, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos limitan. Efectivamente, se pueden recurrir, ser más eficiente en el gasto, ¿sí? Y aquí la inversión privada sí tiene que tener un papel muy importante, tiene que haber también proyectos de inversión público-privada, pero también hay que decirlo, hay elementos donde la inversión privada, pues no le interesa invertir, ¿no? Por ejemplo, sector educación, algunos sectores públicos, hay que generar esos incentivos a la inversión. Bien, supongo, Luis, que no coincidías con Arturo. Si tú fueras el secretario de Hacienda hoy, bueno, sería una relación difícil con Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, vamos a quitar ese factor de la ecuación. Digo, si tú fueras secretario de Hacienda, ¿tú qué hubieras hecho, Luis?
Bueno, primero le diría a Arturo que no sea muy keynesiano, porque lo que él dijo, como dicen, tiene algo de razón. Y Keynes, pues ya enfermito, le dijo al profesor Hayek que han mal usado su teoría. Y a corto plazo sí puede ayudar, pero también puede crear una burbuja económica que nos lleva a la estanflación. De hecho, ya estamos en estanflación. ¿Qué quiere decir? Inflación sin crecimiento. Yo considero que la salida no está por el lado de un mayor gasto público, que podría estimular un poco la economía, pero los costos paralelos van a ser muy altos. Yo creo que primero habría que dirigir mejor el presupuesto para el 2021, ya que está dirigido a lo que llaman en gran parte las inversiones capricho, que es el Tren Maya, que es la refinería, que es Santa Lucía, que se podrían hacer muchas de ellos. Son errores que a lo mejor no se puede echar el reloj para atrás, pero muchos de ellos nos saldrían gratis, le saldrían al gobierno gratis si hubiera dejado el aeropuerto de Texcoco, muchas cosas. Pero ese se lo hubiera, pero podría rectificar. Ahora, lo que hay que dejar también claro es que la deuda ya no aguanta. Acuérdense que tenemos a las calificadoras y que el sostén del tipo de cambio es esas altas tasas de interés que dijo Gustavo, ahora sí que son altas, va la redundancia, pero es lo que está sosteniendo los ingresos junto con el dinero que mandan los mexicanos en Estados Unidos, que están mandando más porque los parientes de aquí les dicen que necesitan más dinero. Claro. Pero si no fuera por esto, y también porque, vamos a decir, está el capital especulativo. Una parte muy importante de los dólares que están en México es quienes vienen a aprovechar las altas tasas de interés, que como se dijo aquí en Estados Unidos es del 0 al 0.25%, y aquí es de 4.5, 5, y los que tienen ya inversiones un poquito más anteriores hasta el 5 y 6%. Lo que ganan aquí en un día tienen que invertir en Estados Unidos 20 días. Entonces, tenemos capital especulativo, por ahí no va. Entonces, se puede agregar a los problemas que tenemos de falta de inversión un problema de movimiento de tipo de cambio, un problema de mayor inflación, si el gobierno no cambia las expectativas. Yo me voy, más que ver en un mayor gasto público la recuperación, me voy a que se tiene que mandar mensajes de seguridad y de inversión, para lo cual se tiene que cambiar el camino, abrir la inversión financiera, vamos a decir petrolera, a las empresas extranjeras, porque no hay dinero. Como también dijo Gustavo, las pensiones son tremendos. Las pensiones de Pemex y de CFE son más que el presupuesto de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Entonces, no hay forma de cubrirla sanamente. Por ahí también tenemos un Pemex que cada vez está perdiendo más, una CFE que cada vez está perdiendo más, y se está invirtiendo demasiado en disque gasto social, que es más bien para ganar las elecciones. Se está regalando mucho dinero con afán de recaudar, vamos a decir, dinero. Si se analiza el presupuesto de 2021, una gran cantidad de dinero es que para adultos mayores, para esto, para otro, y a esa gente se le está diciendo, si no votas por nosotros, van para atrás todas esas ayudas. Arturo conoce a Andrés Manuel López Obrador, bueno, seguramente ustedes también lo hacen, me refiero. Tú lo conoces, Arturo, has tenido algunas diferencias de visión con el ahora presidente de la República. Yo te pregunto si crees que en el ADN del mandatario está el dar un golpe de timón, porque ese es de los así jugábamos de chico y bueno, estamos más o menos, excepto Gustavo, estamos más o menos hablando de las mismas generaciones, nosotros tres, es de los que jugaba voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito. Si nosotros vemos en el propio documento de criterios generales de política económica, se contemplan los datos macroeconómicos hasta el 2026 y ahí contemplan tasa de interés y un tipo de cambio de 22 pesos por dólar. O sea, su preocupación es mantener la estabilidad del tipo de cambio, mantener baja inflación, mantener el equilibrio fiscal y todo en la perspectiva de que, como decía Luis, de ser bien vistos por el capital financiero para que venga y no se vaya. O sea, con esa alta tasa de interés te asegura la estabilidad del tipo de cambio, te asegura el financiamiento del déficit de comercio exterior, te asegura
mantener la libre movilidad de mercancías y capitales. Es decir, la política económica está a favor del sector financiero. La política económica dejó de lado los objetivos de crecimiento económico y empleo. Y yo aquí quiero señalar una cuestión. Se ha dicho que es importante el crecimiento de la inversión privada, de acuerdo, pero para que la inversión privada aumente tiene que haber certidumbre, como se ha dicho, tiene que haber condiciones de ganancia. Y en un contexto donde las exportaciones han caído, y yo no veo perspectiva alguna de que las exportaciones vayan a crecer con el TEMEC, porque Estados Unidos puso condiciones a su favor, el comercio internacional ha disminuido y va a seguir contraído por varios años. Entonces yo no veo perspectiva de que las exportaciones vayan a ser el motor de crecimiento. Y resulta que el sector privado depende de las exportaciones como del mercado interno. Y el mercado interno depende del gasto público. Entonces el gobierno no está gastando, sigue disminuyendo el gasto público para el próximo año. Entonces el sector privado está en el peor de los mundos posibles. O sea, no hay generación de empleo, no hay incremento de ganancias para que las empresas inviertan. O sea, la incertidumbre sigue. El único que puede romper la incertidumbre, vuelvo a insistir, es el gasto público deficitario para dinamizar el mercado interno y avanzar en una sustitución de importaciones. Esto que decía Luis y también el que decía Gustavo, la tasa de interés. Yo estoy planteando que el gobierno debe financiarse con deuda interna, no deuda externa. Un gobierno que no emite dólares no debe endeudarse en dólares, porque nosotros somos deficitarios. ¿Cómo vas a pagar la deuda externa? Estamos cayendo en deuda para pagar deuda o vender activos para poder pagar la deuda externa. La deuda interna, si el gobierno tiene el control de la moneda, no tiene problema alguno para refinanciar permanentemente la deuda interna. El problema es la tasa de interés. Y de ahí que mi planteamiento es que la tasa de interés debe ser cercana a cero, tal como está trabajando la mayor parte de las economías del mundo. ¿Justo para qué? Para disminuir la carga del servicio de la deuda y con ese gasto deficitario impulsar la actividad económica, que se incremente el ingreso de las empresas e individuos para que el gobierno recaude más y que la recaudación crezca en mayor medida que el costo de la deuda, y así evitaríamos problemas de sobreendeudamiento. Déjame, Gustavo, ir rápidamente, pero rápidamente con Luis para que contes, porque sé que no coincide con la posición de Arturo en esta ocasión. Mira, como dice, Arturo ha dicho muchas verdades, pero es que él insiste en que el gobierno a través de su gasto nos saque de esta recesión, lo cual es muy peligroso y lo cual solamente se podría hacer en este momento, por ejemplo, emitiendo más dinero. Y ahí tenemos el caso de Venezuela, que por querer estimular a través de un gasto público deficitario, pues están en una macroinflación, están en el hoyo, cayeron 25% el año pasado y tienen inflación de 39,000%. O sea, yo considero que si bien los planteamientos de Arturo en algún aspecto son verdaderos en cuanto a que hay que reactivar la economía, yo insisto en que no puede ser a través de un mayor gasto público. De hecho, es la única variable que considero un poco positiva de este presupuesto, que no se aventó a querer gastar mucho más sin tener ingresos. Como él mismo dijo, no podemos basar el crecimiento de la economía en un capital que no es inversión directa, es inversión financiera. Son especuladores, es capital golondrino. Y en el momento en que bajen las tasas o que las calificadoras les digan que van a bajar la calificación a México, se van a ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay otra que crear expectativas positivas, que darle un movimiento brusco al timón, que olvidarse de los planteamientos ideológicos de izquierda y poner algo más práctico como lo hicieron en China, como le han hecho en muchos socialismos, que además de socialismo queda el nombre. Pero si aquí, por cuestiones ideológicas, se cierran las puertas a los inversionistas privados, porque aquí con consultas populares se cierra una empresa, el país el año que entra va a crecer nada y vamos a tener graves problemas. No nos hagamos siendo que la solución es que el gobierno gaste más. La única forma que tiene de gastar más es endeudándose más, lo cual es peligroso, o emitiendo dinero. Los impuestos tampoco los puede aumentar. Tenemos una carga fiscal mayor que en los países escandinavos, mucho mayor que en Estados Unidos, mucho mayor que en casi todos los países. De cada peso que gana una empresa, el gobierno, según datos del Banco Mundial, de la tributación, de la carga tributal de utilidades, es de 55%, mientras en Estados Unidos es de 44%, en Canadá es de 25%, en los países escandinavos, que son de los más altos, el más alto tiene 49%, otro tiene como 24%, o sea, estamos al límite de los impuestos, de la progresividad fiscal también. No hay más que cambiar las expectativas.
Déjame ir a una pausa después de la cual, Gustavo, le pediría que en qué posición estarías tú con respecto a esta, digamos, esta diferencia de opiniones con respecto a si tiene que ser el gasto público un motor por el proceso de recuperación. Hacemos una pausa y regresamos con Gustavo de la Rosa. Voy por agua. Gustavo, ¿puede ser el gasto público el motor que propicie un mejor desempeño en nuestra economía? Sí, mira, Eduardo, definitivamente todos quisiéramos un presupuesto con política expansionista, con política fiscal a favor del crecimiento, pero definitivamente este presupuesto se organizó con lo que se tiene y para salir prácticamente con lo poco que hay de lo que del hoyo, literalmente, ¿no? Finalmente el gobierno tiene sus limitantes, el gasto, pero reducir aún más la tasa de interés podríamos caer como economía emergente en lo que los economistas llamamos la trampa por la liquidez. Es decir, los incentivos a la inversión con una tasa cercana a cero, pues estarían prácticamente nulos, ¿no? Y vaya, ¿no? Con otros efectos secundarios, ¿no? Lo que te decía, también estoy como a favor de lo que comenta el doctor Pasos referente a la deuda. Creo que hay que ser muy cuidadosos. Creo que hay margen para subirla, pero que hay que ser muy, muy cuidadosos junto con el déficit, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por este tema que te decía del costo financiero de la deuda, ¿no? Que vaya, tan solo por darte el dato, en 2019 pagamos cerca de 680,000 millones de pesos en pago de intereses de deuda, ¿no? Entonces, es muy elevado por los niveles de endeudamiento que tenemos, pero hay un margen y se puede jugar con él y esperemos que en las cámaras se discuta esta situación. Ahora, otro elemento importante va a ser el crecimiento. El crecimiento, yo no veo un crecimiento, arriba de 10%, porque caímos, la caída de la economía mexicana en el primer semestre fue de 10.5% aproximadamente, ¿no? Entonces, los datos nos indican que estaríamos cayendo para la segunda mitad. Habrá una caída, sí, que será cercana al 8%, ¿no? Entonces, en promedio estaríamos cayendo, o sea, puede ser realista esta situación y dependiendo, insisto, de los datos que se vengan generando, sobre todo del sector externo, el dato de mañana de la actividad industrial será muy, muy importante para conocer cómo va
el rumbo de la economía, ¿no? En ese sentido, pues creo que... Sí, te escucho. Sí, dime, por favor. No, digo, en ese sentido, creo que, por ejemplo, a pesar de estas caídas tan fuertes, ingresos como el IVA o el ISR, se han comportado bien, ¿eh? O sea, yo creo que van a terminar el año ligeramente por abajo de lo estimado, pero para el tamaño de la caída han tenido un buen comportamiento estos ingresos, ¿no? Lo cual es importante. El punto a discusión también van a ser los ingresos petroleros. Siempre la plataforma de producción, el precio y la plataforma de exportación son temas que es difícil tener certidumbre, ¿no? Bien, Gustavo, gracias. Arturo, ¿austeridad o inanición? Mira, retomando un poco lo dicho anteriormente por Luis y Gustavo, hay que tomar en cuenta que la economía son 3 sectores: el sector privado, sector público y sector externo, ¿verdad? Entonces, el sector privado depende del comportamiento de las finanzas públicas y del comportamiento del sector externo. El sector externo está actuando en forma negativa. Las exportaciones han caído. No hay perspectiva de que tengamos exportaciones netas positivas. Seguirá el déficit de comercio exterior, del déficit de cuenta corriente, y eso atenta sobre la dinámica de acumulación del país. Entonces, y el sector privado, repito, no puede actuar por sí solo. Necesita de esas condiciones de certidumbre, condiciones de ganancia para poder invertir, se necesita condiciones de empleo para poder aumentar el consumo, y el único que puede ser el motor del crecimiento en este momento, tal como estamos viendo a nivel mundial, es el gasto público deficitario. Japón trae un déficit cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, ¿no? México sigue con austeridad fiscal, con balance primario. Por favor, ¿no? O sea, vamos al peor de los mundos posibles. Y aquí hay que diferenciar, repito, entre la deuda interna y la deuda externa. Yo estoy en contra de la deuda externa, porque nosotros no emitimos dólares, somos deficitarios en el sector externo. Entonces, no hay problema para la deuda interna si el gobierno controla la moneda y si tienes tasa de interés cercana a 0. Entonces, el gasto público deficitario, decía Luis, te genera inflación. Aquí todo depende a dónde canalizas el gasto público deficitario. Yo estoy diciendo que hay altos niveles de capacidad ociosa en la economía nacional, alto desempleo por la drástica caída de exportaciones y del consumo privado. Entonces, el límite del gasto público deficitario va a ser la inflación. Ahí le paras. Entonces, para que no te genere inflación y para que no te incremente el déficit de comercio exterior, ese gasto público deficitario tiene que ser canalizado a incrementar la productividad, a incrementar la capacidad productiva para que haya producción para satisfacer esa mayor demanda generada por el gasto deficitario. Entonces, y repito, la política monetaria tiene que adecuarse a la política fiscal en el sentido de, para poder que el gasto público se incremente y bajar el costo del servicio de la deuda. Yo plantearía al 0%, al 0.1%. Pueden decir, es que el capital se va a ir. No, porque el gasto público deficitario le va a ofrecer opciones de inversión en el mercado interno, al incrementar el gasto, al impulsar una política industrial y agrícola para sustituir importaciones. Hay que crear condiciones de certidumbre y ganancia, no al sector financiero, sino al sector productivo. Hay que generar condiciones de crecimiento de demanda para que invierta en la industria, para que invierta en el sector agrícola y así generar condiciones de menor vulnerabilidad a la cual nos ha llevado el capital financiero. ¿En eso sí estás de acuerdo, Luis? Sí, mira, yo no voy a decir lo que no estoy de acuerdo con Arturo porque fue lo que dijo primero, que dice que el gobierno debe gastar más. Ahí está. No digo que está mal, yo no estoy de acuerdo con él, pero lo que sí estoy de acuerdo es que hay que crear incentivos para que invierta el capital, la inversión directa. Pero yo no los estoy viendo. Él dice, hay que crearlos esos incentivos. Y esos incentivos implican un golpe de timón. No sé, yo no estoy de acuerdo también en que hay que aumentar la deuda interna. La deuda interna, la única fuente que se puede aumentar es decirle al Banco de México que suelte más dinero. ¿A quién le va a pedir? Y con bajas tasas de interés con un país con mayor riesgo. Acuérdense que la tasa de interés está relacionado con el riesgo país o como ven el riesgo los inversionistas. Por eso los que vienen, el capital golondrino que está ahorita en México es por las tasas y sabe que en cualquier momento se puede venir todo para abajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, pues decirle al gobierno que deje la forma de actuar de este año, que le diga
a la gente que tiene alrededor, algunos todavía que le llamo yo marxistas trasnochados, que empiecen a tirarle a las empresas, que empiecen a creer que este país puede salir adelante sin la inversión privada y la inversión extranjera. Es cierto, ojalá fuera la inversión interna, es lo más sano, la que creciera, pero después de lo que ha hecho este año este gobierno, de cancelar obras, de hablar de consultas populares, de todo eso, la misma inversión interna se ha frenado y tenemos que salir. La única forma que podemos superar estos desequilibrios es cambiando de expectativas. Gasto público es peligroso aumentarlo, no ha resuelto ningún problema en ningún país, ha creado, es como la droga a corto plazo, pues claro, échate un cartucho de marihuana o ponte morfina o cocaína y lo que sea, y pues te vas a bailar más tiempo, pero después viene ¿qué? La cruda o el alcohol. Igual pasa cuando un gobierno quiere estimular la economía con un mayor gasto público. Hay que estimularlo con leyes, hay que estimularlo con reducción de impuestos, aunque esto parezca paradójico, reducción de reglamentaciones. Te voy a dar un número que parece exageración, entre las reglamentaciones locales, o sea, de ayuntamientos, de estados, de la federación, en todos los aspectos, una empresa para ser legal necesita pasar 130,000 procesos. ¿Qué quiere decir? No, esto es inalcanzable por muchas empresas. Entonces, hay que crear las condiciones. Sí. Luis, a ver, eso con un sí o no. ¿Crees que el presidente va a dar un golpe de timón? Pues mira, el que lo podía convencer, que era el secretario de Hacienda, ya se fue. Este secretario de Hacienda está haciendo lo mejor posible, pero no creo que lo vaya a dar. Ahí tiene muchos subordinados que son, además de ideas marxistas, y además quieren llenarlo de las ideas que a ellos les conviene. Entonces yo veo difícil que dé el golpe de timón, a menos que ella sienta el agua al cuello y haga un cambio de última hora. Pero si en estos meses... Arturo lo conoce, tuvo diferencias en materia de planteamientos económicos. Gustavo, rápido, ¿le va a dar un golpe? ¿Crees que está en su naturaleza dar golpes de timón? La primera. Y la segunda, una política procíclica que está ejerciendo el gobierno actualmente. ¿Puede ser contraproducente esa actitud exagerada en la prudencia? Sí, definitivamente se tiene que ser un poco más arriesgado, sobre todo en la parte del gasto, pero este gasto yo coincido aquí con el doctor Huerta, que sí debe ser eficiente, ¿no? Un gasto que se va meramente a la parte de gasto corriente, pues finalmente termina burocratizándose, ¿no? El gasto debe ser productivo, el gasto de gobierno, el gasto debe generar empleos, debe generar estos factores multiplicadores y debe también atraer la inversión privada, ¿no? Entonces, en ese sentido sí considero que el gasto debe ser así eficiente, ¿no? No debe de irse a gasto corriente. Y es ahí donde se debe de arriesgar un poco más el gobierno. Ahora, el golpe de timón no va a ser ahora, ¿no? En caso de que se dé. Se tiene que dar para los siguientes 3 años de gobierno. ¿Por qué? Por la estructura de las finanzas públicas, los ingresos siguen siendo limitados, o se incrementan impuestos, o se generan nuevos para tener mayores ingresos, o esperamos un milagro, ¿no? Porque no hay de otra situación, porque la política fiscal y la política monetaria están divergentes, ¿no? Un lado tenemos una política monetaria expansionista y otro lado otra política fiscal, pues restrictiva o conservadora. No. A ver, mira, con todo respeto para Gustavo y para Arturo, están cayendo en un grave error. Pensando que se pueden aumentar impuestos, ahí pasa una cuestión aritmética. A mayores impuestos, menor inversión privada. El gobierno no saca el mayor gasto de una bolsita de la magia. Esto es una cuestión aritmética que, perdón que les diga, que yo enseño a mis alumnos al principio. Salen de la misma bolsa impuestos y inversión. A mayores impuestos, menor inversión. Cuando se habla de un mayor gasto público, se pasa por alto que a mayor gasto público, menor gasto privado. A mayor inversión pública, entre comillas, que normalmente no da los mismos resultados que la inversión privada, menor inversión privada. No hay tal magia como que el gobierno va a lograr un mayor crecimiento, mayor gasto. ¿De dónde lo agarra? Eso es lo que
Se les olvida a muchos, y Gustavo, pueden caer tú y Arturo en ese error, en pensar que es cuestión de un gasto que estimule la economía, pero ¿de dónde va a salir? O sale de impuestos, o sale de emisión monetaria, o sale de deuda. Y las tres es Arturo, peligroso. Arturo. Mira, de nuevo, repito, Japón trae un déficit fiscal de 40% del Producto Interno Bruto, Estados Unidos del 20% del Producto Interno Bruto. Sí, y no está generando inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen capacidad productiva para satisfacer la mayor demanda. México tiene capacidad ociosa para poder satisfacer esa mayor demanda. Si no hay gasto público, no hay crecimiento económico en el país, porque las exportaciones no tienen perspectiva de crecer. El consumo y la inversión privada por sí solo no van a crecer, ¿no? Y repito, un gobierno que controla la moneda no tiene problemas para financiarse con ella. El límite del gasto va a ser la inflación y el déficit de comercio exterior. Ahora, esta cuestión de que el aumento, el gobierno para poder recaudar más, tiene que gastar más. El gobierno recauda lo que gasta. Si han venido disminuyendo la recaudación es porque está contrayendo el gasto, contrae la actividad económica y termina recaudando menos. La única forma de disminuir la deuda es gastando más. ¿Para qué? Para incrementar la recaudación tributaria al incrementar el ingreso de las empresas e individuos sin necesidad de aumentar la tasa, ¿no? Y justo, la inversión depende de la ganancia depende de la demanda depende del gasto público o de las exportaciones o del consumo privado. Pero como no hay consumo privado ni exportaciones, el gobierno tiene que gastar para incrementar la demanda y así incrementar las ganancias para que se incremente la inversión privada, ¿no? O sea, porque el enfoque convencional siempre dice, no, hay que bajar salarios para que haya mayor inversión y mayor empleo. Pues por mayor caída de salarios ha caído el empleo y ha caído la inversión. La inversión requiere ganancias y la ganancia requiere incremento de demanda, incremento de gasto público. Antes de ir a una pausa, Gustavo. Sí, vaya, coincido en ese sentido con el doctor Pasos de que la deuda y el déficit son un elemento peligroso, ¿no? Y más por los niveles que está, por los niveles que presenta México, puedes estar destapando un hoyo más grande para tapar uno más chico, ¿no? Pero también coincido en esta parte con el doctor Huerta, ¿no? Creo que sí se puede ser eficiente en el gasto, sí se pueden dar incentivos por parte del gobierno para atraer inversión, generar más impuestos, y hay que un elemento que no hemos tocado, ¿no? El ataque a la informalidad, ¿no? 60% del empleo es informal. Hay que ir gradualmente sumando a todas estas personas, sumando a todas estas empresas al sector formal. Obvio, con incentivos, ¿no? Incentivos que tienen que venir desde la parte impositiva, ¿no? Que sea, pues vaya, a condonar ciertos impuestos o no ser tan agresivos con estas nuevas empresas que se incorporan al sistema, pero sí irlas metiendo a una economía estructurada, ¿no? Eso creo que va a ser un elemento que debe ser muy importante y que se debe de tomar en una convención nacional hacendaria, ¿no? Bien, es importante lo que han manifestado ustedes. Permítanme ir a una pausa y regresamos con las conclusiones de ese programa, que ojalá fuera visto por la presidencia o al menos la Secretaría de Hacienda que lo viera, porque me parece que hay temas muy importantes que se han trocado y que yo no he escuchado en la voz de los funcionarios públicos. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí estamos a fondo, anticipando vísperas.
Bueno, tenemos, y aquí tengo que ser muy austero, hablando de modas, muy austero, porque nos quedan 6 minutos, 6, que dividido entre ustedes 3 caballeros da a 2 minutos por piocha, como diría en mi casa de cuando era joven. Entonces, me gustaría, si me lo permites, Gustavo, comenzar contigo, con tus 2 minutos de conclusión. Y ojalá no ninguno de ustedes se extienda más allá de 2 minutos porque le quita al compañero. Así es. Bueno, hay que recordar que en México tenemos un universo de empresas de poco más de 6 millones de empresas, de las cuales 95% son microempresas, las cuales muchas de ellas ni siquiera tienen acceso al crédito y vaya, hay que fomentar e incorporar esas empresas para fortalecer la parte tributaria. El paquete económico de este año, pues sin duda es un paquete conservador, sí, pero que pues no daba para más, ¿no? Se tiene que realizar para el próximo año y empezar a trabajar ya en ello, en un proyecto de infraestructura del sector privado que genere más impacto, ¿no? Que se realicen estos programas de inversión público-privadas y donde no haya ese espacio para que la inversión privada funcione, pues vaya, el gasto público tenga este papel, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con el manejo de las finanzas. Efectivamente, como dijo el doctor Huerta, pues Japón, Estados Unidos tienen un déficit alto y un endeudamiento alto, pero son economías de primer mundo. Nosotros estamos con una economía emergente y estamos a nada de perder el riesgo crediticio. Vi una nota de Moody's recientemente, una declaración que están preocupados por este gasto conservador del gasto público, ¿no? Entonces hay que tomar todos estos elementos. Será un año complicado y lo que nos toca es seguir trabajando duro y incrementar la productividad como trabajadores, la gente cuidar su dinero y tratar de fortalecer estas economías familiares y de la sociedad, ¿no? Sería, si fuera clima, sería el 2021 sería nublado, con lluvias. Sí, nublado con posibilidad de lluvia y hasta de tormenta. Sí, definitivamente bueno. Sería un clima nublado con posibilidad de tormentas. Se esperan todavía muchas volatilidad en todos los mercados y las economías mundiales. Arturo. Sí, la cuestión es de que el gobierno justo ha venido gobernando para ser bien visto por las calificadoras internacionales. De ahí que se mantiene alta tasa de interés para que el capital financiero venga y no se vaya. Mantiene austeridad fiscal justo para asegurar condiciones de pago de la deuda, y esas políticas económicas son las causantes de la crisis de proporciones que estamos enfrentando. Estas políticas de austeridad fiscal y alta tasa de interés son las causantes de la quiebra generalizada de empresas que está aconteciendo en el país y del alto desempleo. De ahí que no podemos seguir con las políticas económicas que han configurado esta crisis. No se puede seguir con la austeridad fiscal ni con las altas tasas de interés. Yo vuelvo a insistir, se requiere gasto público deficitario en favor de lo productivo para salvar empresas, para salvar la planta productiva, para salvar y generar condiciones de empleo. Y en la perspectiva de incrementar la productividad, para incrementar la capacidad productiva y evitar presiones inflacionarias y presiones negativas sobre el sector externo. Es decir, no es peligroso el déficit ni la deuda, todo depende a dónde se canaliza. Si la deuda es a tasa de interés cero, el gasto público estaría incrementando el ingreso de las empresas e individuos, estaría incrementando el ingreso nacional y el gobierno estaría incrementando la recaudación para poder pagar la deuda. La deuda no se puede pagar en contexto de estancamiento económico. Ni las empresas, ni las familias, ni el gobierno puede disminuir la deuda en contexto de estancamiento económico. Se requiere crecer para que tanto empresas como individuos como el propio gobierno paguen la deuda. Y de ahí la necesidad del gasto público deficitario en favor de la producción nacional, en favor del empleo, con tasa de interés cercana a cero. Si fuera el año próximo, clima, ¿cuál sería el clima que tú contemplas desde hoy para el año 2021? Que vamos a estar igual que en el 2020, porque no hay política que contrarreste esta situación al seguir la alta tasa de interés y al seguir la austeridad fiscal. No hay motor externo de crecimiento. ¿Nublado o con lluvias, fuertes lluvias? Con fuertes lluvias y fuertes movilizaciones en las calles, demandando cambio de rumbo. Ese es otro clima. Luis. Bueno, mira, se puede cambiar rumbo a un rumbo peor, que con todo respeto para Arturo, sería aumentar el déficit y aumentar el gasto público. Esto implicaría inflación como ya se está empezando a dar. Para mí lo primero
que se debe tener en cuenta el gobierno es que se acabaron los guardaditos y que lo del Banco de México puede dar dinero si hay devaluación, como hizo la vez pasada, que ganó dinero con la devaluación. ¿Qué es lo que tiene que hacer este gobierno si en realidad quiere ayudar a que este país salga adelante? Primero, ya no aumentar su gasto, bajar impuestos, bajar reglamentaciones. Son de las cosas que fundamentales. Abrir las puertas a la inversión privada en el sector petrolero y en el sector energético. Pero la inversión internacional en este momento no quiere saber nada de inversión directa en México. Los únicos que están aquí es una inversión financiera que está tapando un hueco porque, como se ha dicho aquí, bajó los ingresos por turismo, bajaron los ingresos por exportaciones y esto está sucediendo en todo el mundo. Entonces, los que se van a recuperar rápidamente es los que creen las mejores condiciones para la inversión directa. Y en México no están. ¿Por qué? Por la indecisión del gobierno. De un día dice una cosa, el otro día dice otra, que consultas populares, hay inseguridad jurídica, hay falta de Estado de Derecho, y sin esto de nada sirve aumentar el gasto público, de nada sirve que el Banxico le dé más. No estoy porque el gobierno se endeude más, no estoy por las altas tasas de interés, pero hasta este momento es la única forma que tienen para retener un capital golondrino. Si quieren capital estable que se venga aquí, tienen que cambiar las expectativas a positivas, tienen que respetar el Estado de Derecho y tienen que bajar impuestos y reglamentaciones. Luis, si fuera clima el año próximo, ¿cuál sería su diagnóstico? Que no sabemos cuál va a ser. Esa es la incertidumbre. La incertidumbre es cuando no sabes qué va a pasar. Pero si quieres te doy números para que te vayas más tranquilo, que vamos a seguir en el hoyo. En el hoyo vamos a seguir. Que no va a haber crecimiento, que no va a haber más empleo si no hay un golpe de timón hacia lo que acabo de decir. Paradójicamente, no se trata de aumentar impuestos, sino de disminuir impuestos, sino de disminuir el déficit. No es para cumplir con el Fondo Monetario y nada, es para que una economía ordenada es la que llama más a la inversión y también estabilidad en las. Lástima que ya no hablamos ya de impuestos. Perdón, Donald Trump bajó los impuestos y no se incrementó la inversión por no parte del sector privado. No me abran esa página porque ya tenemos que entregar la señal. Nada más le digo, déjenme agradecerle, iba a decir que Adam Smith, se nos fue la oportunidad de hablar en Adam Smith en boca de López Obrador, que yo tengo un muy buen maestro en materia económica, que ya supe quién le aconsejó al presidente que metiera la cita de Adam Smith. Ya después les doy la anécdota. Gustavo, muchas gracias. Te lo aprecio mucho, muchas gracias. Gracias, Arturo, muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias Arturo, te lo aprecio muy, qué bueno verte de nuevo. Y gracias, mi querido Luis, como siempre. Igual. Gracias. Les agradezco mucho, de veras, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, porque en favor del público, un análisis rico en conceptos, en conocimiento, no son cuestiones como desafortunadamente hoy se promueven en medios de comunicación donde dice que se informe y lo único que se hace es se desorienta. Pero aquí está el verdadero conocimiento, aquí a fondo. Muchas gracias a todos ustedes, caballeros. Gracias, hasta la próxima. Espero verlos muy pronto aquí en este programa de A Fondo. Gracias. Nosotros pues hemos concluido, ya tiene un panorama mucho más, no sé si pueda dormir, pero al menos tiene un panorama mucho más cierto de lo que puede pasar el año entrante luego del paquete económico que entrega el gobierno federal. Hasta aquí A Fondo. Muchas gracias, le agradezco mucho a todos ustedes, a quienes hacen posible la producción, y le doy la más cordial bienvenida a Alejandra López, que está en Jalisco, si la memoria no me engaña, para que nos digas, Ale, cómo pintan las cosas y de qué va a tratar tu espacio informativo. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Gracias. La siguiente hora vamos a mantenernos informados con temas relevantes, lo que tiene que ver con COVID-19, lo que contestó el subsecretario de Salud a los exsecretarios de Salud en torno a algunos planes que tenían para nuestro país en esa materia. También retomamos el tema de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas situaciones que se están haciendo para evitar agresiones a las mujeres y, por supuesto, el tema de la ley antichatarra. Eso y más la siguiente hora, Eduardo. Estará muy interesante. Muchas gracias, Alejandra. Dejamos en tus manos el micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo lo invito a que usted me acompañe en la siguiente hora. Vamos a hacer una pausa y volvemos con toda la información.
seguros si todavía están ahí. Muchas gracias. Un placer haber